Bueno, en este caso vamos a recibir ahora a un conjunto de trabajadores de Astilleros Río Santiago. Se tratan, vamos a hacerlo del siguiente modo. Son unos cuantos muchachos, así que yo los voy nombrando y se presentan. Así de paso recordamos quién es quién nosotros aquí, nos ayudamos un poquito. Ángel Cadelli es el presidente del Consejo de Fábrica del Astillero Río Santiago. ¿Cuál es Ángel de todos? Levanta la mano. Bienvenido, Ángel. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Martín Ayerbe, que es el presidente del Foro Naval Hipólito Bouchard. Buenas tardes. Muy bien. Y Marcelo Pérez, que es el presidente del Club Astillero. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, Marcelo, primero la curiosidad, ¿qué es el Club Astillero? Bueno, el Club Astillero es el club que nuclea a la familia de los trabajadores del Astillero Río Santiago, que obviamente no es exclusivo para los trabajadores, también es para los vecinos de Ensenada, La Plata y Berisso. Es un club ya propiamente grandecito, dejó de ser un club de barrio hace mucho tiempo, donde bueno, el nexo, la unión es el deporte, la cultura, la solidaridad, son esos valores que están extra de lo que es lo sindical, lo político, ¿no? Más lo comunal. Los viejos clubes social, deportivo y cultural. Hermosísimo. ¿En qué punto está la astillera? Porque en los últimos años, La Plata y alrededores de La Plata tenía un paisaje. El paisaje es, acá está la manifestación de los trabajadores de Astillero Río Santiago, que piden que no se cierre, que piden aumento de sueldo, que piden varias cosas. Hoy, ¿cómo estamos? No, estamos en un punto muerto, crítico. Si bien estamos cobrando los salarios, que es una realidad eso, la realidad es que ese famoso dicho de Macri de querer dinamitarlo, lo llevó a cabo no con dinamita, pero sí con una terrible política en la cual lo paralizó. Virtualmente está paralizado el astillero. Trabajo son 3.500 familias y bueno, hoy estamos haciendo prácticamente mantenimiento y limpieza. Potencialmente el Astillero Río Santiago fue creado por el general Perón para crear barcos para nuestra flota marina mercante, la armada, la pesca, el transporte de nuestros granos, y lamentablemente los que menos se está haciendo. Tenemos un potencial enorme de cara al futuro y por eso nos hemos presentado como alternativa y como futura la posibilidad de una futura conducción del Astillero Río Santiago a través del ingeniero Cadelli, que es Ángeles, fue vicepresidente, fue gerente de calidad, gerente de componentes ferroviarios, con una trayectoria intachable desde el punto de vista técnica y gremial. Y bueno, y yo que siempre acompañé ahí desde lo gremial, pasando por un montón de cargos a nivel gremial y terminando como concejal y como presidente del club. Ángel vendría a ser el presidente electo de Astillero Río Santiago. No es no es por elección. Generalmente la administración la pone el nuevo gobernador y nosotros estamos poniendo arriba de la mesa esta propuesta. Por eso. ¿Qué es el Consejo de Fábrica? Sería el candidato a presidente. Candidato a presidente por los trabajadores. Por los trabajadores. Bien. Y por el presidente del club. Sí. Guarda que eso que no es poco. No es poca no cosa. Es poco. La rosca está en el club de general, ¿no? Ángel, una parte, sí. A cierta hora. El Consejo de Fábrica funciona en el club. Claro, ¿ves? Intuíamos bien. A cierta hora pasa por ahí. Ángel, a propósito de esto, ¿qué es el Consejo de Fábrica de Astillero? Es una organización libre del pueblo que nuclea a algunos trabajadores del astillero y a muchos que no lo son. Nosotros siempre interpretamos que el astillero no es de los trabajadores, como tampoco ferrocarriles, tampoco YPF, tampoco aerolíneas, sino que los trabajadores somos custodios de un bien social, de un patrimonio, de un medio de producción de propiedad social, y en carácter de custodio nos movimos siempre. Cuando vuelve Perón en la tercera presidencia, trae como novedad desde arriba los directores obreros. Y eso es una idea que toma de la Italia socialista, de los consejos de fábrica de Antonio Gramsci, que databan de la década del 20, por ahí más o menos. Entonces le dice al Rengo Robledo, que era su ministro de Defensa en ese momento, que tiene que nombrar directores obreros en todas las fábricas militares del país y en todas las que tenga a cargo.
Y ahí aparecen los directores obreros en fabricaciones militares, aparecen en el área Material Córdoba, aparecen en el astillero Río Santiago, aparecen en SEGBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, aparecen en todas las empresas del Estado, aparecen desde arriba hacia abajo los directores obreros, que son una figura gramsciana, digamos. Y bueno, en los momentos de mayor resistencia, nosotros, clandestinamente podría decirse, constituimos directorios obreros. Nosotros que le llamábamos la banda descontrolada en ese momento, que ponía el cuerpo en la lucha gremial y callejera, pero también tenía una concepción estratégica de la problemática que enfrentábamos. Y bueno, yo como me jubilé y tuve que volver de la mano de la necesidad del astillero, como contaba Marcelo, a militar y a activar, nos constituimos como consejo de fábrica en el club. Y desde el club motorizamos un montón de cosas, entre otras le ganamos de mano a la Bullrich, que tenía planificada una ocupación armada del astillero Río Santiago, de la misma forma que había sucedido en el año 92 de la mano de los albatros de prefectura cuando gobernaba Menem. Esta vuelta no nos quedamos de brazos cruzados, alertamos a la gente, y la burocracia gremial me odia por esto, pero la gente se movilizó un domingo a la noche y le exigió que se haga presente la burocracia gremial, y todos juntos marcharon y hubo una toma obrera del astillero durante el gobierno de Vidal que impidió que viniera la ocupación armada, porque decían, bueno, si va a haber muerto, pero va a haber de los dos lados, como diría el gordo de Lía, entre otros. Entre otros incorrectos. Eso es el consejo de fábrica. En cuanto a actividad callejera política, digamos. Y en cuanto a actividad estratégica, nosotros vemos que en 4 años de parálisis, el resultado es espantoso. No han sabido defender lo que nos movilizaba y nos daba trabajo, y bueno, estamos dispuestos a tomar la conducción de la empresa si así lo decide Kicillof, y a aliviar un poco del erario provincial la pesada carga que es el astillero. A Kicillof, como bien dice él, y aparentemente un poco sorprendido, le dejan un vacío de $10.000 millones en 3 rubros que se suman. El primero de ellos es un endeudamiento externo que está en 70 y pico, 80% del total de la deuda. Eso es deuda. Después le dejan un déficit fiscal porque los amigos del poder dejaron de pagar los impuestos. La plata puesta en la timba financiera le rinde mucho más que la multa que tienen que pagar por pago tardío, digamos, de la carga impositiva. Y lo tercero son faltantes de caja espantosos, el primero de los cuales reventó en la misma primera conferencia de prensa que hace Kicillof, cuando se entera, haría, ponele, 48, 72 horas que se había enterado, de que alegremente Heidi Vidal había transferido un pago que tenía que realizar ahora para diciembre del año que viene. Si eso se entera, ahora que está medianamente en contacto, ni se sabe la cantidad de vizcacheras que va a descubrir cuando esté al mando, ¿no? En ese contexto, bueno, nosotros queremos aliviar del erario provincial al astillero con un proyecto de autosustentable. El astillero hasta el macrismo tenía un proceso creciente de recuperación, digamos, ¿no? Y de desarrollo de embarcaciones. ¿Qué representa en la industria naval argentina el astillero y cuál era el punto en el que estaba hasta esta situación que ustedes describen? El astillero en realidad es la socialización del capital que se captura a través de los fletes. La caja está en los fletes, no está en la industria naval. El trabajo está en la industria naval, no en los fletes. Entonces, en un círculo virtuoso, por así llamarlo, la que recauda es la navegación, 15, 20 tripulantes y facturan millones y millones de dólares por año, y la que distribuye socialmente es la industria naval, que requiere por cada buque no menos de 1.500 personas durante 2 años ocupadas full. Entonces, comparando los 1.500 del astillero por cada buque con los 15, 20 tripulantes, está claro cuál es la actividad capital intensiva que recauda
y cuál es la actividad mano de obra intensiva que distribuye. En ese contexto, nosotros hemos, a través de Martín y otros compañeros del Foro Naval Argentino, hemos insistido en la militancia, y Maggie Sierra, la señora del intendente de Avellaneda, de Ferraresi, le dio estado parlamentario a una ley que es la de Fodín, que es la que recauda un 2% del total de fletes. Hoy el total de fletes en la Argentina debe estar en el orden de los 7.000 millones de dólares por año. Con esa recaudación dispone créditos y subsidios para construir los buques en la Argentina. Para que esos buques tengan trabajo, se recupera, a través de otra ley que también presentó Maggie Sierra, que es transporte por agua con reserva de cargas, un mercado interno de fletes argentinos que captura para las bodegas argentinas 3.500 millones de dólares por año. Y además de eso tenemos el actor estatal interno a ese mercado de fletes argentino que se crea a través de transporte por agua con reserva de carga, que es la ELMA del siglo XXI, que ya no es empresa de líneas marítimas, sino que es líneas multimodales argentinas, adaptándose a lo que es el transporte internacional y nacional en el siglo XXI y, digamos, siendo el estado superior de desarrollo de la ELMA, que ya en aquel entonces, a pesar de ser línea marítima, intentaba hacer sus primeros inicios en el transporte multimodal. Este último tomó estado parlamentario hace menos de un mes a través del diputado Grana y Walter Correa. Y Walter Correa de Morón. Uh-huh. Entonces, las tres patas del autosostenimiento, digamos, del astillero Río Santiago y de todos los demás de la República Argentina, está asegurado con estos tres proyectos de ley. Bueno, esa es una de las propuestas macro que tenemos, no solamente para nosotros, sino para todos los demás también. Martín, ¿querés avanzar en eso? Martín es Martín Ayarbe, que es presidente del Foro Naval, Hipólito Bullard. Bueno, nosotros diseñamos un plan naval argentino de acuerdo al volumen de las exportaciones, más de 100 millones de toneladas allá por el año 2011 de exportaciones en bodega, en graneles, lo que sería la cosecha principalmente, y 30 millones de toneladas de importación. Ese es el tamaño del comercio exterior argentino. Esas importaciones entran principalmente en contenedores, que es un movimiento de 1.200.000 contenedores al año, que ingresan al país con manufacturas de alto valor agregado, productos industriales, industria liviana, electrónica, y esas cargas nos dan un tamaño de una flota que estaría en 118 graneleros, 39 buques petroleros y unos 14, 15 portacontenedores. Ese es el tamaño de la flota que necesita el país para realizar el 50% de las cargas de importación, de exportación, estabilizar la balanza comercial y que el quebranto de 7.000 millones de dólares, que es entre el 12 y el 15% de la balanza comercial argentina, ponerlo en cero, eliminar el quebranto, porque la mitad de los fletes lo hacemos los argentinos, la mitad los hacen los extranjeros, y a partir de ese momento no solamente eliminamos el quebranto, sino que dentro de los 3.500 millones de facturación, la navegación de ultramar en los fletes baratos de graneles está arriba del 33%, bastante más en contenedores y bastante más en cargas refrigeradas. Entonces es capital intensiva, la facturación es bestial, la tasa de ganancia es enorme y eso nos permitiría a nosotros volcar al sistema de transporte que plantea el ingeniero Cadelli en el esquema multimodal, en donde tenemos que ir a una corporación estatal que pueda operar en el transporte marítimo, carretero, fluvial y aeronáutico de manera unificada, de mando centralizado del Poder Ejecutivo Nacional, y poder volcar las extraordinarias ganancias de la navegación, del comercio exterior, a la reconstrucción de la traza ferroviaria, porque el ferrocarril sin cargas siempre fue deficitario. Lo que compensa la actividad ferroviaria es la sinergia entre el pasajero y la carga. El pasajero hay que sostenerlo, hay que bancarlo, porque es lo que necesitamos los argentinos para presentarnos a trabajar todos los días. Los miles de pobres, los miles de trabajadores argentinos que nos movemos en el ferrocarril para poder llegar a nuestro puesto de trabajo. Claro, los privados les importa un carajo esto, pero el país no funcionaría sin las trazas metropolitanas ferroviarias. Entonces destruyeron el ferrocarril al interior de la Argentina y solo se preservó en estado de privatización y decadencia la línea metropolitana, que es la que permite que la negrada del conurbano se presente en la capital federal a trabajar y se vaya tempranito a su casa a la noche.
cuando anochece. Entonces, volver a una Argentina federal integrada regionalmente y con un esquema de repoblación de nuestro territorio nacional requiere de logística. Porque la logística es la que puede crear el asentamiento necesario para el país. Sin logística no hay integración del territorio y tampoco hay posibilidad de asentamiento y rediseño de nuestra patria. Entonces... Espera que te interrumpa, sí. A ver si entendí. Ustedes lo que dicen es, en parte por lo menos, es si se estimula el flete nacional, vamos a poner, estoy inventando un nombre, se estimula la industria, la red ferroviaria y los astilleros. Ese es el camino. O sea, es al revés. Claro, porque... Arrancan del lugar de donde vos decías, Ángel, ¿no? Sí. Donde Ángel decía que estaba en negocio. Claro, porque tomar primero el negocio, y si el negocio es rentable, va derramando, en este caso positivamente y en serio, sobre el resto de la rama, sobre la fabricación inclusive. Claro, porque además cualquier pyme sabe que primero tiene que empezar vendiendo y después, si le va bien, fabrica. Nadie se larga a producir sin saber cómo le va a ir. Y en el caso de los grandes emprendimientos, en realidad no tiene que ver con ese tipo de especulación, pero sí tiene que ver con que dentro del arte de la guerra, de la táctica, la estrategia, la inteligencia y la logística, las 4 artes que la constituyen, la más importante es la logística. Y esto está definido desde 1861 en la Guerra de Secesión norteamericana, donde el general William Sherman manifiesta que la logística va a estar por encima de las otras artes de la guerra porque es la que permite el abasto necesario para el frente de combate. Entonces, mientras el sur tenía 10.000 kilómetros de vía férrea, el norte tenía 35.000. Y eso permitió al norte triunfar en el conflicto y arrasar el sur a través de la logística. Sherman dice en 1861, el campesino que produce el alimento, el obrero industrial que produce el armamento y la obrera textil que produce la ropa necesaria son parte de una cadena logística que hacen a la guerra. Y hay que tratarlos de igual manera que se trata al soldado del frente de combate. No hay diferencia entre civiles y militares, hay que matarlos a todos, porque todos constituyen parte de una cadena logística que es la que permite el dominio de la guerra. Entonces, desde el norte sobre el sur. Eso es el norte. William Sherman, el filósofo más importante de los Estados Unidos de Norteamérica, manifiesta el verdadero corazón de la bestia, y si hacen eso con sus propios compatriotas, imaginemos los argentinos que en la década del 70, con 30.000 desaparecidos, tenemos una muestra de lo que son capaces de hacer con nosotros. Entonces, en la logística está para la Argentina, desde los tiempos del general San Martín, el diseño de liberación nacional y de liberación continental de la patria grande del Caribe y la América del Sur. San Martín es el gran logístico y es el que, junto con Hipólito Buchar, el corsario argentino, logró el cruce de los Andes para luego, desde Santiago de Chile, subir al puerto del Callao, donde estaba el epicentro del poder realista. Entonces hay una tradición logística argentina de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que se manifiesta en la cadena de lo que es la línea nacional, que para nosotros se expresa de un modo simple, que es el Estado empresario, porque si bien son distintos los cuatro entre sí, los grandes emprendimientos productivos del país tienen base en el Estado empresario argentino. San Martín con las fábricas militares, y antes de él en Cuyo, Mariano Moreno con el plan de operaciones, creando las fábricas de pólvora y armamento en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Luego Juan Manuel de Rosas, hace 150 años, nacionalizando la banca del comercio exterior. Y esto es anterior a Carlos Marx. y Irigoyen creando la primera petrolera estatal del planeta Tierra. Eso es porque él nombró a Gramsci, entonces. Sí, porque es una pica, me molestó. Lo estoy equilibrando. Es así. Entonces, en ese momento Irigoyen crea la primera petrolera estatal del mundo, anticipando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y fíjense, muchachos, que el único continente donde el petróleo es estatal es aquí. Pemex en México, Petrobras en Brasil, ANCAP en Uruguay, YPFB en Bolivia son creadas a imagen y semejanza de la YPF de Irigoyen y Mosconi. Y la vocación antiimperialista del argentino es tan profunda y tiene un sentido espiritual tan trascendente, hay un existencialismo idealista del argentino, que cuando San Martín libera Perú y Chile, no se apropia de ellos. Y que cuando Irigoyen crea las petroleras de la patria grande, no quiere invadir el mercado interno de nuestros países hermanos con la YPF argentina, sino que le dice a Uruguay: crea tu propia petrolera, crea ANCAP, nosotros te ayudamos, pero tienen que hacer lo propio. Entonces esa condición y generosidad es la que después probablemente haya inspirado a Perón a crear el Atlas, Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados, y en vez de poner la sede en la Argentina, siendo él el autor ideológico, la ubica en México,
donde está la mayor concentración del movimiento obrero latinoamericano. Hay un acto de generosidad argentino y un acto de grandeza y una espiritualidad profunda que nos marca y que constituye nuestro ser nacional. Ya sabemos que el astillero Río Santiago es Perón y Gramsci, o Gramsci y Perón. Sí, vamos, esto es un sincretismo. Así No que me dejes afuera, Evita. no la nombraron, yo voy recogiendo lo que ustedes dicen. Ahora venimos con casi él. que está faltando Ulises Dumont y Pino Solana para hacer una película. Esta es casi una escena de una película de Pino Solana. Quien estaba hablando recién, realmente muy interesante. Un día habría que hablar un poco de Hipólito Bullard y los corsos argentinos, por los cuales la bandera de Nicaragua y Honduras es un homenaje a la bandera argentina, ¿no es cierto? Conversábamos con que estaba hablando, es Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino, y seguimos conversando con él, seguimos conversando con Ángel Cardelli, presidente del Consejo de Fábrica de Astillero Río Santiago, y con Marcelo Pérez, ojo, es el presidente del club. Todo esto después de la tanda de Astilleros Río Santiago. Un poco comentábamos durante la tanda, haciendo una memoria de lo que parece que hace un siglo atrás, pero hace nada más que 4 años, todos tuvimos las imágenes de la obra sobre dos buques, ¿no? Por lo menos uno, que se estaba haciendo para Venezuela como una gran tarea encomendada a los astilleros. ¿En qué está esto, muchachos? Sí, en realidad el contrato inicial hablaba de 4 buques petroleros para Venezuela. Bueno, hoy la situación es que tenemos uno próximo a entregar que se le va a Perón, que está en casi un 98% su construcción, faltan detalles, y el Juan Azurduy, que está en grada en un 40-45% más o menos. Desde que asumió Macri hasta la fecha prácticamente el avance es muy escaso. Habida cuenta de la relación política que había entre Argentina y Venezuela, y también algunos faltantes de dinero que este contrato tuvo a raíz de que se han desviado fondos, porque Venezuela pagó casi en su totalidad este contrato, y bueno, el prestigio nuestro como astillero a nivel internacional se está dañando de manera muy seria por no entregar en tiempo y en forma estos buques. La característica de la mano de obra del astillero es muy destacada a nivel internacional por su estándar de calidad, y bueno, hoy nos está haciendo un terrible daño como para encarar una nueva reactivación, toda esta situación que está de parate total prácticamente del astillero Río Santiago. El astillero no solamente puede hacer buques de gran porte, sino también que tiene una planta metalmecánica en la cual se han realizado tareas de una importancia muy alta en nuestro país, como las turbinas Yacyretá, componentes nucleares para Tucha, bueno, lo último en la obra pública también, el Estadio Único, que es por ahí lo último que se vio así en infraestructura. Digamos, tenemos un plan en el cual tenemos que reacomodar a nivel productivo, reacomodarlo, y va a terminar siendo una rueda de auxilio inclusive para el ferrocarril, para un montón de cuestiones. Nosotros mayoritariamente y prioritariamente hacemos buques de gran porte, que es lo que nos da de comer, que es lo que lo genera el Perón. Pero podemos encarar infinidad de cuestiones que hoy al país le hace muchísima falta, teniendo en cuenta lo que se viene, que es la sustitución de importaciones, que es recuperar divisas, y el astillero, pese a lo malo y pese al daño que le hicieron, hoy creemos que está en la mejor situación de darle una mano al país, de darle una mano a la patria, y de que en este momento se tomen las decisiones políticas correctas, y no como nos ha pasado lamentablemente, que hemos perdido mucho tiempo, porque recordemos que cuando asumió Néstor Kirchner el astillero estaba sujeto a privatización, y cuando se fue Cristina siguió en esa condición, y bueno, que es lo que provocó que con este gobierno neoliberal tuvimos que salir a defenderlo de manera abrupta y casi salvaje, dejando el cuero, porque obviamente le dejamos servido una posibilidad de que hayan cerrado o privatizado el astillero Río Santiago. Así que
tenemos y en las muchísimas producciones, esperanzas. Marcelo, con respecto además de la producción de barcos, 1.236 corazones de cruce de aceros Hatfield ricos en manganeso. ¿Qué son corazones de cruce? Cuando se cruzan dos vías hay que poner un corazón de cruce, que es una pieza fundida, que se hace en un acero rico en manganeso, porque cuando pasa la locomotora son 80 toneladas que pegan en el diente del corazón de cruce, y al tener alto manganeso lo que hacen es endurecer por acritud, como pasa con la cabeza de los vascos, que cuando más le pegas, más dura se pone. Entonces, en el caso de... Lo dice un señor que se llama Ayerbe de apellido. Resiliencia es eso, Sí, resiliencia vasca. viene de la... Entonces, ahí viene el término. Entonces, y Perón también, vasco con tehuelche. Y en el caso de material ferroviario también 4.400 bogies para ferrocarriles argentinos, 100 locomotoras de maniobra bajo licencia Hafne, Coquerí, Lugre de Bélgica, componentes nucleares como los circuitos embebidos para Atucha, la placa condensadora de Embalse Río Tercero, los tubos de calandria de aleación Circaloy para el centro atómico Ezeiza, la bomba de parada de Embalse Río Tercero, que es lo que falló en Chernobyl, y las veces que tuvo que actuar en Embalse a total satisfacción de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, eso permite que astillero que fabrica componentes nucleares, que fabrica armas de guerra bajo normas militares de la NATO, como es un T-42 Santísima Trinidad, un destructor bajo licencia de astilleros Vickers de Inglaterra, 6 corbetas misilísticas MECO 140 bajo astilleros Flammenboss de Alemania, un buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio bajo licencia de astillero Filadelfia de Estados Unidos. Eso al astillero lo ha hecho calificar en las normas internacionales más complejas, como son las military de la NATO, las más exigentes del mundo, que son equiparables a las de la industria nuclear, y en el mismo plano las de la industria aeroespacial, en el caso de la NASA, de la Agencia Espacial Norteamericana. Entonces, quien puede lo más puede lo menos, y astillero, además de los barcos y de la Marina de Guerra que necesitamos para patrullar y proteger el Atlántico Sur y recuperar Malvinas en algún determinado momento de la ocupación ilegal que tenemos desde 1833, también puede fabricar con mucha facilidad todo el material ferroviario que la Argentina necesite. Mientras estábamos hablando, conversando aquí, apareció la noticia de unificación de los sindicatos de transporte. Ustedes hablaron de hacer una corporación de transporte, ¿no es cierto?, como proyecto de futuro. Una pata, supongo. En la multimodal de los gremios. Están acomodándose a lo que es la evolución mundial del transporte. Es una buena noticia. ¿A dónde ya funciona así? Que ustedes puedan tomar como modelo. En el extranjero funciona. Todos los países llamados desarrollados, que podríamos calificar de opresores también, funcionan así. En los países subdesarrollados, que también podríamos calificar de oprimidos, no funciona así. Por lo tanto, es un salto evolutivo, organizativo, a favor de la modernización y la actualización doctrinaria del transporte, digamos. Yo quiero destacar, si se me permite, que nosotros no... hablamos de otros valores, digamos, nosotros también somos parte de una cultura, nosotros somos parte de una construcción económica, social, política, y no tenemos un pepino que ver con el contado con liqui, el dólar blue, las tasas de interés. Nosotros, pero también manejamos valores, también manejamos cadenas de valor que no tienen que ver con la especulación financiera, que tienen que ver con el trabajo. La chatarra naval es una chatarra de excelentísima calidad. La calidad metalográfica de la chatarra naval es la mejor que se puede encontrar. Es la más apetecida en el planeta Tierra. Porque es de bajo carbono y ahorra oxígeno no teniendo que quemarlo. Porque tiene bajísimo azufre. Porque tiene bajísimo fósforo, que son contaminantes del acero. Y eso vale aproximadamente 10 centavos de dólar cada kilo. Si con esa chatarra se produce un laminado en caliente, ese laminado en caliente, chapa o perfil laminado en caliente, sube a $1 el kilo, pero la composición química sigue siendo la misma. Si con eso lo toman obreros, caldereros, oxigenistas, soldadores y hacen una pieza de calderería, el salto cualitativo la coloca en $3 el kilo.
y la composición química sigue siendo la misma. Vos lo que decís, Ángel, que el negocio a nivel de país, no a nivel privado, es laburar. No es vender chatarra, sino reprocesarla. Es reprocesar. Lo que estoy diciendo es que hay una cadena de valor afuera de lo financiero, afuera de los bancos, está la vida. ¿Y hoy hay una cadena de valor con la chatarra? Tendría que haberla, no la hay. No, digo, la cadena de la chatarra que se va. La chatarra que se va, no. Se van los minerales sin procesar, se va todo crudo. Ahí es. Si esa misma chatarra se funde y se hace una pieza fundida, sube a $5 el kilo. Si además de fundida está forjada, es $7 el kilo. Si además de forjada está mecanizada, son entre 9 y $12 el kilo. Si además de eso, esa pieza que es forjada y mecanizada forma parte de un motor, sube a 18 y hasta $28 el kilo. Y la composición química seguirá siendo exactamente la misma. ¿Recordarlo de cuánto? Arrancamos de 10 centavos el kilo y estamos en 18, $28 el kilo. Okay. Lo único que hay en toda esa cadena de valor agregado es trabajo de los hombres, es trabajo de las máquinas. Por eso nosotros nos dicen que somos medio mugrientos, qué sé yo. Bueno, nosotros amamos la mugre, a nosotros la grasa, el humo de los electrodos, la chispa de las amoladoras, el estruendo de la fábrica, es la forma en que nosotros nos ganamos la vida. Entonces con eso llevamos el pan a la mesa, educamos a los hijos, hicimos la casita, y eso es una cadena de valor que hoy está desconocida y no tiene la más mínima visibilidad en toda esta puta corpo que nos ignora y que nos ningunea y que nos mete atrás de un biombo para que nadie nos vea. Pero la vida está ahí, nuestra vida está ahí, y la vida de muchísimos compañeros como nosotros. No hay salida agropecuaria de la Argentina. O será industrial o no habrá salida. Y seguramente, el que está hablando es Ángel Cadelli, presidente del Consejo de Fábrica, seguramente entre los 10 centavos de dólar y los 28, con todo ese trabajo agregado, con toda esa fuerza humana y todo ese capital de conocimientos acumulado en todos los trabajadores que ponen fuerza e intelecto juntos, la retribución del salario será menos que el valor agregado, de modo que es también creación de riqueza para el resto del colectivo nacional, no solo para el trabajador que se lo lleva a su casa y a su familia, ¿no? La industria naval puede pagar con toda comodidad, es la plusvalía buena, digo, sin ninguna exageración, puede pagar hasta $2.000 por mes cómodamente promedio. Lo mismo pueden pagar los proveedores navales. Los proveedores navales son los proveedores del 60% del barco. Entonces el Estado empresario que dice Martín, que defiende Marcelo, el Estado empresario es apenas el 30% de la economía. El resto es pequeña y mediana empresa privada. Ahora, si no lo conduce el Estado empresario al proceso económico, lo conducen las multinacionales en su propio beneficio. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, le ofrecen a cada uno que estaba dando trabajo, que tenía máquinas y demás, convertirse él en importador de lo mismo que antes fabricaba. Entonces queda despedido el operario, queda despedido el capataz, el técnico, cierra la fábrica y se vuelve un próspero importador, el que antes era un próspero dador de trabajo. Estado ausente no hay nunca, o distribuye la riqueza entre todos, o saca el trabajo social y se lo da a algunos pocos. Esto es una cueva peronista. Sí, guarda que pero hay peronistas con barba. Acá hay toda una, hay de la tendencia. Un entrevero muy importante. Muchachos, un placer recibirlos. Seguimos en contacto, ¿no? Porque esto recién empieza. ¿El club dónde queda? Perdón, o mejor dicho, esto recién reempieza. ¿El club dónde queda? El club está a 800 metros de la fábrica. ¿Y dónde? Está en la ciudad de Ensenada. Sí. Horacio Sestilo, número 774 de la ciudad de Ensenada. ¿Cuál es la actividad central? No. ¿Cuál es? Eso también, pero antes que eso te quiero preguntar algo mucho más importante. A ver. ¿Cuál es el mejor plato del buffet? No, el asadito siempre gana. Vamos. El asadito, la carne de la parrilla siempre gana. ¿Y la actividad principal del club? El básquet. Ahí vamos. Digo así, el asadito también. Pero fundamentalmente, una cosita sola, si me dejas. Claro. Nuestro sueño es que en muy poquito tiempo colgar un aviso en el diario pidiendo alrededor de más de 1.000 puestos de trabajo, ofreciéndole capacitación, comedor en planta, salario digno,
y lo podemos hacer. No hay muchas posibilidades hoy, lamentablemente, en el país de que esto se pueda llevar a cabo. Sí la tiene el astillero Río Santiago por todas estas cuestiones que estamos planteando, por esta cadena de valor que habla Ángel, y porque hoy virtualmente el astillero Río Santiago está haciendo un estacionamiento de barcos chinos donde se le han cambiado apenas unas lamparitas y es una pena, es una picardía. Queremos volver como dijo Perón, los gauchos al timón. Marcelo Pérez, el presidente del Club Astillero, Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Hipólito Bullard, Ángel Caderis, el presidente del Consejo de Fábrica de los Astilleros. Gracias de nuevo por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias.